¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Club de Prensa Miami. Soy Alessandra Martín y estamos en riguroso directo, exactamente las 3 de la tarde, hora del este. Estados Unidos ordenó el envío de un escuadrón anfibio al sur del Caribe como parte de la iniciativa del presidente Donald Trump para abordar las amenazas de los cárteles de la droga latinoamericanos. 3 embarcaciones, el USS San Antonio, el USS Fort Lauderdale y el USS Iwo Jima, con 4.500 militares a bordo, podrían llegar a las costas de Venezuela tan pronto como este domingo. Las redes sociales están polarizadas sobre la política de Trump hacia Venezuela, desde escepticismo, más de lo mismo, hasta quienes anticipan la caída de Nicolás Maduro. Y es importante manejar las expectativas. Hay movimientos reales, pero también riesgo de frustración si se exageran. Y justamente sobre eso vamos a conversar hoy con Juan Pablo Toro, director ejecutivo de Athena Lab, desde Montevideo, Uruguay. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alessandra. Un gusto. Me gustaría que pusiéramos en pantalla en estos momentos, estaba leyendo justamente ese análisis que usted escribió y me encantó el titular. Quiero que nos fijemos, el análisis está titulada de la siguiente manera: de la mano de Estados Unidos, la diplomacia de las cañoneras vuelve sobre Venezuela. ¿Qué significa exactamente la diplomacia de las cañoneras? Bueno, este es un concepto un poco antiguo, viene del siglo XIX más o menos, y del inglés, ¿no? Gunboat Diplomacy, y consistía básicamente que las potencias hacían uso del poder naval para obtener objetivos de política exterior. Entonces hacían despliegue, y ahí está, por ejemplo, el caso del Comodoro estadounidense que va y llega con una flota de buques a Japón y abre básicamente el mercado japonés para intercambiar productos con Estados Unidos. Y por supuesto hay un caso bastante específico, porque se dieron varios en el Caribe, pero en 1902, 1903, Reino Unido, Alemania, Italia y Francia mandaron buques hacia Venezuela, justamente para presionarla a pagar deudas contraídas con estos países y también por los perjuicios que habían sufrido algunos de sus nacionales en medio de las refriegas civiles que habían en Venezuela, y establecieron un bloqueo y amenazaron con atacar Venezuela. El caso fue la intercesión de Estados Unidos la que evitó que se produjera el ataque y se buscara una salida negociada. Este no parece ser el caso hoy, pero básicamente lo que consiste en esto es ocupar el poder naval, en este caso el despliegue que está haciendo Estados Unidos actual, para lograr algo del régimen de Maduro, y en este caso es que no salgan tantas drogas de ese país como está probado, como muestran todas las trazas que salen del Caribe, las aéreas y las marítimas, y que ha registrado muy bien, por ejemplo, el Comando Sur. Aquellos que dicen que solo es humo, pudiéramos contestarles que sí, que están pasando cosas. Sin embargo, a mí me gustaría preguntarte, Juan Pablo, ¿estos buques son los más adecuados para detectar, perseguir, capturar o destruir naves de narcotraficantes? ¿Qué hay de la Guardia Costera, no? Efectivamente, el Arleigh Burke, que es la clase de los destructores que se envían, y que no es primera vez que se envían cerca de que fuera de las 12 millas, que es el mar territorial, ¿cierto? Las 12 millas náuticas. Estos buques hoy día son la columna vertebral de la Marina estadounidense, y tal como lo dice su nombre, son destructores. La verdad es que están hechos para la guerra en el mar. El sistema de radar que llevan, el Aegis, que es un sistema integrado que te da todo un panorama de superficie, debajo de la superficie y aéreo, te permite ocupar los sensores, pero también armas muy sofisticadas como misiles de ataque a tierra, Tomahawks, misiles antiaéreos SM-2, misiles antibuques Harpoon. Evidentemente tú no le vas a lanzar un Tomahawk a una lancha cargada con droga, ni un torpedo tampoco a un narco submarino. Entonces, evidentemente, un cutter de un patrullero de la Guardia Costera o los buques de combate litoral, que no salieron muy buenos, todo esto, son otro tipo de plataforma. Entonces aquí básicamente los buques de guerra son un mensaje en sí mismo. Entonces, ¿qué está diciendo Estados Unidos con esto? La amenaza que tú representas, Nicolás Maduro y tu régimen,
es muy grande para mí, me la tomo en serio y quiero bajar radicalmente el flujo de drogas que sale desde Venezuela. El año 2020, si recuerda, durante la primera administración del presidente Trump, también se lanzó una operación antinarcóticos grande en torno a Venezuela y que incluyó el despliegue de este mismo tipo de buques. Y esa operación evidentemente no significó un ataque directo al régimen de Venezuela, de hecho sigue instalado ahí. Y por otro lado, lo que se aumentaron fueron las incautaciones de drogas significativamente, porque estos buques tienen sensores, igual tienen botes pequeños que pueden desplegar, helicópteros también que pueden ayudar a interceptar. Pero de todas maneras, es decirle a Venezuela, mira, sabemos que tu economía legal necesita del mar, todo el petróleo que sale a los mercados internacionales, y que tu economía ilegal, que es la droga, también sale por el mar, mayoritariamente, más que los vuelos. Es decir, que queremos, ¿cierto?, crear una disrupción suficiente para que tú sientas que no eres libre de seguir traficando o de permitir que los traficantes ocupen tus costas y tus aguas para lograr su propósito. Juan Pablo, bien lo comentabas que el primer gobierno de Trump lanzó justamente en el 2020 una operación similar y esa operación llegaron a situarse incluso a 16 millas de la costa venezolana, teniendo en cuenta que el espacio soberano llega a las 12 millas náuticas. Pero ¿qué diferencia hay entre ese despliegue de 2020, si es que lo hay, y el de ahora? Bueno, este es un despliegue mucho más robusto por lo que hemos visto. Primero parece la voluntad de desplegar 3 destructores de forma simultánea y al final creo que fue Reuters, la agencia de noticias, la que confirmó que hay un despliegue de un grupo anfibio. También estaría involucrado un avión de exploración aeromarítima P-8 y al parecer un submarino también. Entonces es básicamente mucho más fuerte el mensaje y también el despliegue en torno a Venezuela del que se hizo comparativamente en 2000, creo que 2020 por ahí fue, y esto habla también de la gravedad. Acuérdate que si ustedes siguen, por ejemplo, el tema de narcotráfico, las últimas cifras de Naciones Unidas muestran que la zona andina, porque la droga que se reexporta por Venezuela no se produce ahí, es mayoritariamente colombiana, hoy día en la región andina se están produciendo un récord histórico de 3.700 toneladas de cocaína. Es decir, que comparativamente al primer despliegue, más bien había un aumento de la producción de cocaína y un aumento de la salida, y algunas fuentes de inteligencia estadounidense citadas por gente que conozco allá del CSIS y todo, estiman que, por ejemplo, de esas 3.700 de toneladas de cocaína que se producen en la región andina, la mayoría en Venezuela, pero también en Perú y en Bolivia, por lo menos 500 salen por Venezuela. Entonces, es un volumen significativo, y cuando tiene un régimen como el de Maduro, que es un régimen represivo, controlador, autoritario, evidentemente la pregunta que surge inmediatamente es que ¿cómo un gobierno que dice controlar todo, que aplasta a la oposición, ¿cierto?, de tiene opositores, no controla el tráfico de drogas desde sus costas, o más bien lo permite, o hace vista gorda, o hay negligencia, o más bien hay una cooperación? La diferencia grande que yo veo respecto al despliegue anterior es que este es más robusto, pero también el cambio significativo viene del lado de que la Casa Blanca ya considera al cartel de los soles, que involucra a los militares venezolanos, una organización terrorista global, y el líder de ese cartel dicen que es Nicolás Maduro. Entonces hay un cambio del framing, pero también del músculo militar que se está ejerciendo en torno a Venezuela. Claro, pero y justamente por eso, Juan Pablo, desde la Casa Blanca parece que hay señales contradictorias, por lo que parecen que, y lo que se dice, ¿no?, que hay dos visiones encontradas en el interior de la administración Trump con respecto al tema de Venezuela. Tú lo apuntabas bien. Por ese mar hay una economía legal y una economía ilegal. La economía ilegal serían esas 500 toneladas de cocaína que salen por Venezuela hacia el mundo, pero también están esos buques que transportan petróleo. Y justamente en todas esas medidas que hemos ido mencionando, la designación del cartel de los soles, el aumento de la recompensa de $50 millones o el decreto por el cual se aprueba la intervención militar para luchar contra el narcotráfico, está también esa autorización a la petrolera estadounidense para que pueda, a través de un contrato privado, de los cuales no conocemos los detalles, sacar el petróleo. Es decir, que por un lado pudieran perjudicar al régimen de Maduro si es que le cortan esas 500 toneladas de cocaína,
pero por otro, le estarían beneficiando, ¿no? En cierta manera. Bueno, a ver, no es la primera políticas contradictorias que toma esta administración en este tema y en otros temas. Hemos visto también en temas de Ucrania presiones, o sea, la última reunión con Zelensky, por ejemplo, fue muy diferente a la primera reunión con Zelensky. Entonces uno podría decir hay una contradicción o un cambio, un ajuste de postura. Acuérdate que también este gobierno hizo con un intercambio de prisioneros con el régimen de Maduro y efectivamente se busca dejar que una compañía pueda sacar petróleo de Venezuela. Pero la verdad es parte de... Yo estoy siguiendo, yo la primera vez que fui a Venezuela y fue cuando ganó Hugo Chávez, así que imagínate la cantidad de años y todavía estoy viendo más o menos el mismo tipo de régimen. Y con Venezuela se ha probado de todo, ¿ah? Presión total, que implica ponerle precio a la cabeza a Nicolás Maduro, 50 millones de dólares, básicamente sanciones económicas, en fin, sanciones judiciales contra la cúpula del régimen, estos despliegues navales, ¿cierto?, para meterle más presión todavía en el tema de la economía ilegal. Entonces, evidentemente hay políticas que se van a ir ajustando, pero hay que ir probando algo hasta que funcione, ¿ya? Esa es un poco la idea y acuérdate de lo que pasó con la administración anterior. La administración Biden se autoconvenció, pero yo no sé dónde sacaron ese cálculo, de que si ellos básicamente relajaban las sanciones económicas sobre Venezuela, Venezuela se iba a democratizar, iban a hacer unas elecciones justas que fueron las pasadas y que obviamente el fraude que hace Nicolás Maduro pues, para quedarse en el poder. Entonces, ahí hubo un colapso total de la estrategia estadounidense respecto a Venezuela, fue un fiasco, y ahora se está probando un enfoque más frontal que era bastante predecible. A mí más bien me sorprendió que al principio el gobierno Trump diera ciertas señas de que quería dialogar con Venezuela, pero una vez que yo creo que se convenció que no había, en el fondo, cómo cambiar la postura de Venezuela respecto a lo que es su compromiso en el combate al narcotráfico y todo, se dio cuenta de que básicamente la presión total de tipo más militarizada, que es lo que está ocurriendo, es lo que puede quizás poner nervioso al régimen. Y por lo que yo escucho y las declaraciones que le escucho a Maduro, Padrino, a Diosdado Cabello y a otros, y los videos que veo en redes sociales, están frenéticos los venezolanos. No sé, hay del régimen, por ejemplo, pareciera que temen algo mayor de lo que efectivamente está montándose, que es una operación antidroga. Claro, entonces, para usted, desde Miraflores, ¿están nerviosos? O más bien, pues están tranquilos porque esto lo vivieron en 2020. Sin embargo, sí que han ordenado esa movilización de militares y milicianos y otras fuerzas pues leales a su régimen. Sí, bueno, siempre se dice que nada hace, nada teme, entonces por algo temen ellos, ¿no? Yo creo que finalmente, acuérdate que hay mecanismos, si esto fuera realmente una operación mayor, el gobierno estadounidense debería reunir muchísimas más tropas, en fin, la planificación debería haber tomado muchos meses, etcétera, etcétera. O sea, para hacer una operación militar mayor, incluso hay mucho de wishful thinking de quienes están diciendo, oye, acuérdate que Noriega, el dictador panameño, lo votaron por narcotraficante con una invasión, pero Panamá era muy pequeño y en ese tiempo las tropas estadounidenses, parte de las que participaron en la operación Causa Justa, estaban incluso basadas en Panamá, entonces se le dio la orden de salgan del cuartel, ¿no? Estaban en la calle, desde el minuto uno. Entonces, en este caso, básicamente parece algo muy orientado al enfoque antidrogas. Como te decía, no va a estar uno de estos destructores persiguiendo una lanchita, ¿no? Ni tampoco torpedeando un narcosubmarino, sino básicamente hay una especie de cerco, una cuarentena naval en torno a Venezuela para justamente hacer una disrupción significativa en lo que es la economía ilegal. Y una de las cosas bueno, ya está bastante probado, si ustedes por ahí siguen lo que hace ahí, por ejemplo, la Fuerza de Tarea Interagencial que está en Key West o Cayo Hueso, y lo que hace Southcom, que publica una vez al año, por ejemplo, divulga informaciones donde se ven todas las trazas de las naves, narcosubmarinos y aviones que pasan por el Caribe y salen de Colombia, Venezuela, hacia México, Centroamérica y Estados Unidos. La evidencia es elocuente, pero ahora estos buques van a recoger nueva evidencia y va a quedar probado que es el efecto también disuasivo que hacen ellos cuando vean que las trazas
que salían de Venezuela bajaron radicalmente una vez que ellos se posicionaron en las afueras de las costas de este país sudamericano. Justamente en el día de ayer, durante la cumbre del ALBA, una organización fundada por los regímenes de Venezuela y también Cuba, Nicolás Maduro volvió a condenar ese despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe como una amenaza a la paz regional y una violación del derecho internacional. Vamos a escucharlo. Rechazamos de manera categórica las órdenes del gobierno de los Estados Unidos de desplegar fuerzas militares bajo pretextos falsos con la clara intención de imponer políticas ilegales, injerencistas y contrarias al orden constitucional de los estados de América Latina y el Caribe. 3. Denunciamos ante el mundo que el despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe, disfrazado de operaciones antidrogas, representa una amenaza a la paz y a la estabilidad de la región y constituye una violación flagrante del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, que consagran el respeto a la soberanía, la igualdad de los estados y la autodeterminación de los pueblos. Exigimos el cese inmediato de cualquier amenaza o acción militar que vulnere la integridad territorial y la independencia política de los estados de América Latina y el Caribe, así como el respeto irrestricto al marco jurídico internacional y a los mecanismos multilaterales de solución pacífica de controversia. Como dice Maduro, le pregunta a usted, ¿representa una violación del derecho internacional este despliegue militar de los Estados Unidos en aguas del Caribe? Bueno, en la medida que los buques, primero que nada quiero decir, hay una gran paradoja en esto, porque en el fondo, ¿quién es la amenaza a la estabilidad regional? Hoy día es Maduro y su régimen, ¿no? Y lo era Chávez también. O sea, desde ese régimen se permitió la creación de organizaciones criminales como el Tren de Aragua, que parten ahí y hoy día están repartidas en toda la región. Los flujos de migración irregular que salen de ahí también. Entonces, la amenaza principal a la seguridad regional nos está diciendo que ahora se está constituyendo una amenaza fuera de su país. Entonces hay una paradoja y evidentemente no comparto ninguno de esos argumentos, pero el hecho de posicionar los buques fuera de las 12 millas justamente tiene un propósito definido que es básicamente no ir al mar territorial, que es donde realmente se ejercen los derechos soberanos. La Convención del Mar de Derechos Unidos establece que después viene una zona contigua y después la zona económica exclusiva, las 200 millas, donde ahí los derechos son más bien de tipo económico, que es sobre los derechos de pesca, perforaciones, explotación de hidrocarburos, en fin, lo que se puede hacer, minería submarina, en fin. Pero la soberanía está a las 12 millas náuticas, que es más o menos 24 kilómetros, un poquito menos, ¿no? Son una milla náutica de 1,8 kilómetros. Entonces los buques por algo se paran fuera de las 12 millas. Entonces, yo no veo ahí la violación al derecho internacional en ningún caso y más bien veo que Maduro está en el fondo ocupando esto para darse un poco de publicidad, buscando generar algún tipo de alarma regional que por lo menos yo no la veo aquí. Yo estoy en Montevideo, como comentaban, y curiosamente con gente del ámbito más bien naval de distintos países de la región y más bien de la costa atlántica, y no veo a nadie nervioso por eso, ¿no? Te lo digo inmediatamente. O sea, no veo nada nervioso de los que países que están en el Atlántico Sur, y tampoco por la costa pacífica sudamericana. Tampoco no veo nadie nervioso en países como el mío, Chile, ni tampoco en Perú, Ecuador menos. El presidente Noboa ha dicho claramente que Maduro es el problema ahí. Y bueno, y Colombia, que hoy día está con una situación bastante ambigua, porque Petro dice una cosa, pero por lo que yo leo en algunas revistas que de allá, parece que los militares le han dicho, ojo, que no somos un solo país con Venezuela y que nosotros tenemos sus pendientes con ese país. Entonces tampoco que Maduro cuente con el mayor respaldo. Y de hecho, uno de los grandes problemas de Maduro, que algunos de sus probables socios, patrocinadores, llámalos como quiera, en este caso Irán, está con problemas mayores después de los ataques israelí, está reconstituyendo su aparato militar o su defensa, y también Rusia está empantanado en Ucrania. O sea, acuérdate que en la guerra Armenia-Azerbaiyán, Rusia no salió a la defensa armenia como era tradicional, dejó caer el régimen sirio en Medio Oriente, que era un aliado tradicional. Entonces, en este momento está bastante solo Venezuela, y
Y el argumento, por lo demás, el ALBA, hoy día tiene un miembro que probablemente no va a existir más, que es Bolivia. En Bolivia acaba de haber una elección donde ganó un candidato centro-no derecha, entonces el ALBA está bastante diezmado, y hoy día básicamente Cuba, Venezuela, Nicaragua y la capacidad militar de Venezuela, de Cuba y Nicaragua en nada. Muchísimas gracias por su tiempo, Juan Pablo Toro, director ejecutivo de Ancena Lab. Una demostración de fuerza por parte de Estados Unidos, sin embargo, con un objetivo claro, que no así es la intervención militar sobre el territorio de Venezuela, sino más bien luchar contra el narcotráfico, que en cierta manera pues puede debilitar al régimen de Nicolás Maduro. Juan Pablo Toro, muchísimas gracias por estar hoy aquí en Club de Prensa Miami. Gracias, Alessandro. Vamos a hacer una pequeña pausa y al regresar volvemos con más de Club de Prensa Miami. No se vayan. Ya regresamos con Club de Prensa Miami por NTN 24, el canal de las Américas. Y la tranquilidad sobre su situación en el país. Apenas duró unas semanas después de que el 31 de julio el tribunal concediera la solicitud de los demandantes y ordenara que las terminaciones de TPS no podían entrar en vigencia al menos hasta el 18 de noviembre de este año, mientras el caso se resolvía en tribunales. Sin embargo, ayer la Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito en San Francisco suspendió temporalmente esa decisión judicial de menor instancia que mantenía vigente justamente esa protección y falló a favor del gobierno mientras se resuelve una apelación. Como organización hondureña que representa a la comunidad de migrantes aquí en Estados Unidos, le hacemos un llamado especialmente a las autoridades competentes que se pongan la mano en el corazón, que ellos también son padres de familia y madres de familia, y que sean conscientes del desastre que le están ocasionando a todas las familias, que sean conscientes y que le den la oportunidad que tienen el TPS de que le den su residencia, que la tienen muy bien ganada, pagando los impuestos, pagando todo lo que tienen que pagar y tienen un récord limpio. Él es el portavoz de la organización hondureña, Francisco Morazán, haciendo un llamado desesperado a las autoridades de Estados Unidos para que reconsideren su decisión y den una oportunidad a todas esas familias que tienen un récord criminal limpio y que pagan sus impuestos. Vamos a saludar a esta hora a Tatiana Dangón, columnista y abogada y analista política. Tatiana, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alexandra. Muchas gracias por tenerme hoy en esta tarde en NTN 24. Y a José Palma también, coordinador nacional de la Alianza Nacional de TPS. José, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. José, comienzo con usted. ¿Considera que este fallo es inconstitucional y qué afectaciones tiene esto para esas 60.000 personas? Estamos hablando de Honduras, Nicaragua y de Nepal, pero en su mayoría, casi 50.000, son de Centroamérica. Sí, mire, definitivamente nosotros siempre hemos dicho que el TPS se le otorga a los países que sufren desastre natural, que están en medio de una guerra civil, que tienen un caos político que no pueden garantizar la seguridad para que sus ciudadanos puedan regresar. Hay un procedimiento como se otorga el TPS y hay un procedimiento que se debe de seguir al quererle cortar el TPS a algún país. Nosotros siempre hemos argumentado que el proceso que está haciendo el presidente Trump para cancelar el TPS no cumple con los requisitos legales y que por eso sus acciones son ilegales y que por eso estamos demandando para que la comunidad con TPS pueda seguir protegido. Definitivamente la decisión del Noveno Circuito el día de ayer deja un golpe fuerte hacia la comunidad TPS y una preocupación muy fuerte en que la protección se pueda terminar en los próximos días, pero la última palabra todavía no se ha dado y la lucha todavía tiene que continuar. Y justamente comentando que pues esos inmigrantes llegaron a Estados Unidos con ese programa de TPS y tuvieron hijos que ahora son ciudadanos estadounidenses. Estamos hablando que aproximadamente hay 40.000 niños
estadounidenses, hijos de beneficiarios de TPS. ¿Cómo afecta a estos niños? No solo por el hecho pues evidente, ¿no?, de separación de familias y demás, pero en cuestión de la Constitución, que protege los intereses de los estadounidenses, que no de los inmigrantes, ¿no? ¿Deberían proteger los intereses de estos niños estadounidenses, de estos hijos de beneficiarios tepesianos? Tatiana. Bueno, idealmente sería importantísimo que se protegieran los intereses de estos niños, pero lo cierto es que la política de Estados Unidos, especialmente la política reciente de Estados Unidos, desconoce las consecuencias que tienen todo este tipo de medidas arbitrarias en contra de la comunidad protegida por el TPS o en contra de otros migrantes, en este caso irregulares también, que tienen familias y que además llevan más, en el caso, por ejemplo, de Nicaragua y de Honduras, que llevan más de 20 años en el territorio estadounidense. Entonces, por supuesto, acá lo que tenemos es un escenario donde hay una máxima desprotección hacia estos menores, por supuesto, unas tremendas consecuencias en contra de esos núcleos familiares y de ese tejido social que se genera en torno a esto. Sin duda también un altísimo nivel de incertidumbre para estas familias que no saben cuál va a ser el desarrollo o la evolución de estas medidas. Y por supuesto yo quisiera agregar también que es sumamente preocupante la situación que se está presentando, porque recordemos que en mayo, cuando se dio la decisión de la Corte Suprema en un caso de emergencia por la situación de los TPS de los venezolanos, pues ya se había advertido que estos TPS o esta medida se podía adoptar, la de cancelar los TPS. Entonces, esta incertidumbre y además la constante zozobra de tener que adelantar todo tipo de litigios, pues sin duda va a afectar notablemente a los menores que quedarán desamparados y desprotegidos por un sistema que desconoce esa realidad. José, y justamente ustedes son demandantes de ese TPS de los venezolanos. Estamos a la espera no solo de conocer la decisión del juez Chen, sino también de conocer la decisión de la Corte de Apelaciones. Se estaba decidiendo, bueno, el juez Chen había pedido a ambas partes que le digan su opinión con respecto a si el juez Chen debería de tomar una decisión antes de que se conozca la decisión de la Corte de Apelaciones. Me gustaría saber, José, si ustedes con la noticia de ayer sienten que se les está poniendo complicada la cosa en cuanto a los tepesianos, si pudiera marcar un precedente, ¿no? Para los tepesianos venezolanos que seguimos esperando esa decisión. Decisiones, en plural. Definitivamente. Nosotros como Alianza Nacional TPS siempre hemos visto el camino a proteger a la comunidad tepeciana de dos maneras, que es la manera legal, utilizando las cortes, y por eso es que como Alianza Nacional TPS somos demandantes principales en el caso de Venezuela y Haití, y también en el caso de Honduras, Nicaragua y Nepal, que se están llevando en las cortes de San Francisco, y por lógico la batalla legal se está moviendo al 9º circuito y ya por primera vez llegó hasta la Corte Suprema. Definitivamente preocupa porque se están mirando decisiones que no son tan basadas en la ley y en la realidad, sino hasta cierto punto pueden ser interpretadas como algunas orientaciones políticas más que realísticas, porque hemos visto durante los argumentos que se dan del por qué las personas con TPS deben de continuar, definitivamente convencen a cualquier persona, la ley está ahí, pero sin embargo estamos mirando decisiones que no se apegan a la ley y más a una decisión política. Entonces por lógico hay que seguir luchando, y el aspecto legal, por lógico, va posiblemente seguir protegiendo a la comunidad por un periodo de tiempo, pero sabemos que el Congreso estadounidense todavía tiene la autoridad, tiene el poder para poder ponerse de acuerdo y tratar de evitar esta tortura psicológica que se le está haciendo a las personas con TPS, destrozar familias que han vivido por más de 2 décadas aquí en los Estados Unidos, y aún más, detener el maltrato psicológico que están sufriendo ciudadanos estadounidenses con padres con TPS. Así es que la batalla legal continúa. Preocupa lo que está sucediendo, pero continúa la batalla legal, y por lógico el trabajo legislativo se tiene que incrementar en las próximas semanas para tratar de convencer al Congreso que deben de buscar una solución para la comunidad con TPS.
¿Se refiere, José, a la ley Dignidad? Por eso está diciendo que el Congreso tiene también autoridad o poder en esta cuestión. El Congreso es, de hecho, el cuerpo legal en los Estados Unidos que podría dar un camino hacia una residencia permanente para la comunidad con TPS, ya sea promoviendo y pasando el proyecto del Dream and Promise Act, ya sea pasando el Dignity Act, ya sea pasando el Secure Act que está en el Senado. Al final del día, lo que nosotros estamos diciendo es que hay proyectos de ley en el Congreso que los podrían discutir. No ha habido la necesidad o el interés político de promover algo así, y nosotros esperamos que, en vista de lo que está sucediendo, el Congreso pueda mirar como una urgencia buscar una solución para la comunidad con TPS. Se llame Dream and Promise Act, Secure Act o Dignity Act o Registry Act, como se llaman otros proyectos de ley. Lo importante es que en los próximos días se busque una solución. De lo contrario, cerca de 1,5 millones de personas estaremos sin documentos para el próximo año. Me gustaría invitarles a que sigan conectados a NTN 24, José Palma y también a Tatiana Dangond. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero enseguida regresamos. Quiero seguir conversando acerca de esta decisión de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en el día de ayer y compararlo con esas impugnaciones de 2020 a programas migratorios y si hay diferencia en la justicia. Vamos a hacer una pequeña pausa, enseguida regresamos. Ya regresamos con Club de Prensa Miami por NTN 24, el canal de las Américas. Y seguimos con más de Club de Prensa Miami. Son las 3:42. Estábamos conversando con el coordinador nacional de la Alianza Nacional de TPS, con José Palma y también Tatiana Dangond, columnista, abogada y analista política, sobre esa decisión en el día de ayer sobre la Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito acerca del TPS que afecta o beneficiaba o protegía a los hondureños, nicaragüenses y nepalíes. José, usted, antes de ir a la pausa, hablaba que justamente el Congreso tiene sobre la mesa distintas opciones, algunas bipartidistas, que pudieran proteger a todas estas familias que se van a quedar desprotegidas. Usted hablaba de más de 1 millón, sin embargo, puntualizaba algo: esto no es el punto final, ¿no? La batalla aún está por ganar. ¿Qué es lo que le sigue en cuanto a esta causa, a la del TPS de los hondureños y de los nicaragüenses y obviamente de los nepalíes? Sí, no, gracias. Y digamos que la comunidad, la jueza Thompson había tomado una decisión de proteger a las personas con TPS, una decisión preliminaria, mientras el caso continúa, y de hecho hay una audiencia el 18 de noviembre. Y la decisión del día de ayer lo que hace es prácticamente decir al gobierno, aunque el caso continúa, ustedes pueden continuar con la terminación del TPS. Y lo que va a suceder es que las personas comienzan a irse quedando en un limbo migratorio, como lo hemos visto con la comunidad TPS de Venezuela del 2023, que tenemos algunos casos específicos que, aunque el caso todavía no se ha resuelto, algunas personas han sido detenidas y deportadas. Beneficiarios de TPS 2023 deportados hacia Venezuela. Entonces es el mismo riesgo que corren las personas de Nepal y, a partir del 8 de septiembre, las personas de Honduras y Nicaragua también, aunque el caso legal va a continuar. Y por eso es que yo todavía continúo diciendo que, aunque las cosas se miran un poco complicadas, pero la decisión última todavía no ha salido y, por lógico, esperamos que el juez Chen, en el caso de Venezuela y Haití, tome una decisión final en los próximos días, como también la audiencia del 18 de noviembre pueda convencer a la jueza que debe de tomar una decisión final sobre el caso del TPS de Honduras, Nicaragua y Nepal. Sabemos que eso posiblemente va a activar otra serie de apelaciones, pero son los pasos que se pueden seguir en las próximas semanas, en los próximos meses. Por eso es que todavía yo sigo diciendo, la palabra final todavía no se ha dado.
Y justamente, Tatiana, hablábamos de que han habido impugnaciones parecidas en la primera administración Trump contra este tipo de programas. Justamente el TPS también estuvo en duda hace unos años con esa primera administración. Yo no sé si percibes algún tipo de diferencia, algún cambio en la interpretación de la justicia por parte de los tribunales ahora y en 2020. Claro, yo creo que hay varias cuestiones que es importante mirar. Primero, en ese momento, en el 2020, había una Corte Suprema, por ejemplo, mucho más equilibrada. En este momento hay una mayoría absoluta conservadora, lo que hace que, en efecto, desde la perspectiva de la justicia ya haya un componente político que incida profundamente en la toma de estas decisiones. Pero también hay otro componente que en esta ocasión juega a favor del gobierno de Trump, que no tenía en ese 2020, y es que ya tienen un poco más de experiencia en cómo sortear estas situaciones. Muchas de esas impugnaciones se concedieron porque los procesos no se dieron de la forma correcta o no se cumplió el procedimiento administrativo que se necesitaba para ello. Y en esta ocasión, tal vez muchas de las cosas que están sucediendo también se dan a que el gobierno de Trump y todas las personas que integran estas instituciones ya están mucho más preparadas para abordar un tema como este. Ahora, yo quiero rescatar algo importantísimo que dijo José, y es, por supuesto, los litigios y la batalla o la lucha dentro del sistema judicial se tiene que adelantar, pero también hay un componente político altísimo que se debe presentar ante el Congreso y frente al cual los electores deben exigir a sus representantes que actúen conforme a sus intenciones, y esto no solamente afecta a la comunidad latina, a la comunidad de migrantes, sino que afecta todo el ecosistema y todo el desarrollo social y económico, especialmente de ciertos estados con mayor presencia de comunidades venezolanas, hondureñas, nicaragüenses. Véase, por ejemplo, el estado de la Florida o el sur de nuestro estado. José, muchísimas gracias por tu participación en el día de hoy, coordinador nacional de la Alianza Nacional de TPS. Yo no sé si la recomendación sigue siendo que todos aquellos tepesianos se inscriban a su organización, por si finalmente la decisión final del litigio, del fondo de la cuestión, proteja solo a aquellos que estén amparados en su asociación. ¿Eso es así? ¿Siguen llamándoles para que se registren en su Alianza Nacional de TPS y puedan estar protegidos en caso de que la resolución sea esa? Sí, definitivamente, y gracias por mencionar eso. Varias cosas para la comunidad. Uno, no hay que tomar decisiones a la inmediata. Hay que informarse bien antes de tomar decisiones finales de qué es lo que usted como tepeciano quiere hacer. Dos, hay que inscribirse en la Alianza Nacional TPS en el caso que la decisión termine siendo de beneficiar solamente a los demandantes. Es posible que le pueda proteger. Y tres, hay que organizarnos. En la Florida hay 250,000 personas con TPS. Si todas las personas con TPS en verdad tomaran acción, creo que todos los congresistas les tocaría tomar decisiones de proteger a la comunidad con TPS. Y ojo, aquí hay que pedirle apoyo a las personas que son demócratas, republicanas. Todo mundo tiene que tomar acción. Así es que gracias por la invitación, como siempre. José Palma, muchísimas gracias, y sobre todo también para ti, Tatiana Dangond, columnista, abogada y analista política, por estar hoy aquí en Club de Prensa Miami. Muchas gracias, Alexandra. Vamos a hacer la última pausa y regresamos con más de Club de Prensa Miami. Ya regresamos con Club de Prensa Miami por NTN 24, el canal de las Américas. Un tribunal de apelaciones de Nueva York desestimó hace escasos minutos una sentencia con una multa de casi $500 millones contra el presidente Donald Trump en el caso civil por fraude presentado por la fiscal general del estado. La decisión de este jueves, que no fue unánime, mantiene